destacando cuando es completo e incompleto, y ahí les dejo, sí, la misión de que luego cuando repasen tengan en consideración no confundir la literalidad con el carácter completo que tienen algunos títulos valores, ya que pueden ser completos o incompletos, o sea, apunten eso para volver a diferenciar, que una cosa es cuando decimos literalidad, que es común a todos los títulos valores, y distinto es que yo hable de un título valor completo, o por oposición a un incompleto. Esa ya es una clasificación. Algunos son completos, otros son incompletos, pero todos son literales. La clasificación entre causales y abstractos, ¿sí? Según que tenga relevancia jurídica la causa o no, según que el deudor pueda oponer defensas causales o no. Y acá otra tarea que les dejo muy importante es no confundir la autonomía con la abstracción, porque las dos empiezan con A y a veces se confunden, y porque en los dos hablamos de que el deudor no puede oponer ciertas defensas, pero en la autonomía hablamos de lo que no puede oponer son defensas personales que tuviere contra anteriores portadores, y en la abstracción hablamos de que no puede oponer defensas causales, es decir, fundadas en la relación jurídica subyacente. Pero apunten para diferenciar. Y también formales y no formales, una clasificación muy importante, además de la otra que vi. Bueno, dicho esto, y hemos recapitulado todo lo que hablamos en la primera parte, vamos a pasar a hablar del régimen del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de títulos valores, que como ya le anticipé, usa la denominación títulos valores, aunque en el 1835 deja fuera del régimen a los documentos de legitimación y a los títulos valores impropios. Lo que me interesa aquí es comentarle, más allá de que después ustedes vayan a leer todo el articulado, eh, la metodología del código al respecto. ¿Dónde ubican el régimen de los títulos valores? Lo ubican en el libro tercero, título 5, capítulo 6, que va de los artículos 1815 a 1881. Otras fuentes de las obligaciones después de la Declaración Unilateral de Voluntad. Ahora, eh, es una novedad muy bien recibida por la doctrina que bregaba por esto, la inclusión de este régimen general de los títulos valores en el Código Civil y Comercial de la Nación, porque antes no teníamos. Es decir, el Código de Comercio regulaba ciertos títulos valores en particular, y después hubieron leyes especiales que fueron regulando los títulos valores en particular, ya sea derogando el régimen que había en el Código de Comercio o incorporando la regulación de otros títulos valores en particular que no estaban previstos en el Código de Comercio, pero lo cierto es que no teníamos un régimen general de los títulos valores, que aparece y se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, estamos diciendo año 2015, o sea, vigencia 2015. Bueno, ¿en qué consiste este régimen general de los títulos valores? Primero, la aclaración de que se aplica, obviamente, de manera supletoria o en subsidio a lo que dispongan las leyes especiales. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un pagaré y quiero ver qué normas lo regulan, voy a ir primero a la ley especial, que es el decreto ley 5.965 del 63, y después cuando haya alguna laguna y no pueda resolverse dentro de ese régimen especial, ahí acudo al régimen general del Código Civil Comercial de la Nación. Lo mismo, por ejemplo, en caso de un cheque o cualquier otro título o valor. Es decir, primero estamos al régimen de la ley especial que regula el título de valor en particular, y supletoriamente se aplica el régimen del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el régimen general de los títulos valores. Esa es la primera cuestión que tiene que quedar en claro. Ahora, ¿cómo es la metodología del capítulo 6 en particular? Está dividido en 4 secciones. Una primera sección sobre disposiciones generales aplicables a todos los títulos valores. Y luego, en la sección segunda y tercera, vamos a tener, en la segunda, regula los títulos valores cartulares. Es decir, estos que tienen un soporte material. ¿Mm? Eh, y ahí, dentro de lo que es la sección segunda sobre títulos valores cartulares,
va a dividirse en 4 parágrafos donde regula esto de la ley de circulación, es decir, nos va a hablar de los títulos al portador, a la orden, nominativo endosable y no endosable. Así que para repasar esto, vayan a ese articulado del código. Y la sección tercera me habla de los títulos valores no cartulares. Los títulos valores no cartulares son el resultado de un proceso que se conoce como desmaterialización de los títulos valores. Y es que van a aparecer, digamos, derechos autónomos que no están incorporados en un documento material y que van a aparecer regulados aquí en esta segunda sección. Por ejemplo, títulos valores no cartulares son el caso de las acciones escriturales de las sociedades anónimas que no aparecen, o sea, que no están en un cartón, sino que se llevan en registros que lleva la propia sociedad. Eh, el caso del desarrollo que ha habido ahora del cheque electrónico o e-check, el pagaré electrónico, la factura de crédito MIPYME, es decir, son todos títulos valores que no tienen una representación en un documento material, sino que están en otro tipo de soporte, en estos casos son soportes electrónicos. Y una cuarta sección que es muy importante es la que regula el caso de deterioro, sustracción, pérdida y destrucción, sea de los títulos valores o de sus registros. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un deterioro de un título valor? ¿Mm? Porque en ese caso lo que se hace es un procedimiento para sustituir. ¿Mm? Pero en los casos que hay sustracción, pérdida y destrucción, lo que se hace es la cancelación de ese título que se perdió, por ejemplo, que se destruyó, y la emisión de uno, digamos, de un nuevo sustituto. Em, y el código prevé la regulación de esto, pero reitero, en manera supletoria, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un régimen de cancelación del cheque, que está en la ley especial. Entonces, acá prima la ley especial, que en este caso va a ser la ley de cheque. Pero para los casos en que las leyes especiales no dispongan un procedimiento para el caso de deterioro, sustracción, pérdida o destrucción de un título o valor en particular, pues aplicamos el régimen del código. Y muy importante, fíjense que habla de deterioro, sustracción y pérdida de los títulos o de los registros. Entonces acá nos da, para esto, sobre todo para los nominativos, recuerdan que el emisor lleva un registro donde se anotan la emisión y las transferencias del título. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se pierde o se es sustraído el libro de registro de acciones de la sociedad anónima? ¿Mm? La ley de sociedades no tiene un procedimiento particular para eso. Y bueno, ahora sí el Código Civil y Comercial tiene un procedimiento para el caso de sustracción, pérdida o destrucción de los registros de los títulos valores. Esto es un poco lo que quería comentarles como es la metodología, es una novedad en la recepción de un régimen general de los títulos valores. Así, en lo que es la sección primera van a encontrar ese concepto que te hablamos del 1815, que nos habla de que va a incorporar una obligación incondicional e irrevocable. Y ahí fíjense que decía, recuerdan, otorgan a cada titular un derecho autónomo, que les dije, pues ya vamos a ver qué es la autonomía. Y el 1816, que habla de la autonomía común a todos los títulos o valores. Les dejo ahí los artículos para que después lo lean detenidamente porque ya los mencionamos. En el que sí quiero hacer hincapié ahora, porque los otros ya los fuimos hablando, es el artículo 1820 dentro de esta sección primera, que habla de los títulos valores en general, que prevé lo que se conoce como la libertad de creación. Y esto refiere a que cualquier persona puede emitir títulos valores en los tipos y condiciones que elija. Esta facultad que se le da la autonomía de la voluntad de las personas para poder crear títulos valores que no sean los que ha previsto típicamente el legislador, comprende la facultad en la denominación, clase, forma de circulación, etcétera, todo lo que refiere ahí, pero siempre lo que dice que obviamente tiene que quedar claro que no es uno de los títulos valores típicos, especiales, ya regulados por el legislador. Es decir, que lo que me está dando acá el legislador es la posibilidad de que yo pueda optar, cuando voy a emitir un título valor, por alguno de los títulos valores típicos ya diseñados por el legislador y que van a tener seguramente un régimen legal especial,
o bien que cree, por la autonomía de la voluntad, títulos valores atípicos. Siempre que queden claros y no se confunda con un título valor atípico que yo estoy creando, y que parezca alguno de los regulados en la ley, como por ejemplo un segundo ejemplar de la Carta de Porte. Es decir, tiene que quedar en claro, eso es lo que establece. Obviamente para el tema de la seguridad, que es un valor importante en materia de títulos valores. Entonces, da la posibilidad de que yo pueda optar entre un título valor típico o un título valor atípico. En los títulos valores atípicos, no obstante, da plena libertad cuando hablamos de títulos valores atípicos causales. Es decir, reitero, si es causal es que tiene relevancia jurídica la causa, el negocio subyacente, que motiva su libramiento o circulación. Sin embargo, cuando se tratan de títulos valores atípicos abstractos, es decir, desvinculados de la causa, no hay plena libertad, primero, porque exige que esto se destine a la oferta pública. ¿eh? Esto generalmente se va a producir dentro de o sea, para su oferta en los mercados de capitales principalmente. Y además, no cualquiera puede ser emisor de un título o valor atípico abstracto. Solamente pueden ser las entidades financieras, aseguradoras y fiduciarios financieros registrados en la CNB. En conclusión, acá lo que estamos viendo es, en el artículo 1820, la libertad de creación que da el codificador a las personas para poder crear y liberar títulos valores atípicos, fuera de los regulados en forma típica por el legislador. Ahora, si es causal, puede hacerlo cualquiera, y no es necesario que esté destinado a la oferta pública. Pero si hablamos de un título valor atípico abstracto, tiene que ser para oferta pública y solamente pueden crearlos entidades financieras, fiduciarios financieros registrados ante la CNB y aseguradoras. Profe, ¿puede dar un ejemplo de título valor atípico? Es que es alguno que usted cree por su creatividad, digamos, por su autonomía de la voluntad. No, Ah, no tendría uno en particular. sin Sí le ninguna puedo decir los formalidad. típicos. Bien. Los típicos sí, digamos, letra de cambio, pagaré, cheque, segundo ejemplar de la carta de porte, certificado, depósito y barran, es decir, todos los que el legislador ha tipificado. Es como decimos, contratos típicos, compraventa, locación, cesión, franquicia hoy en día, pero antes cuando no estaba regulado por el legislador y bueno, a alguien se le ocurrió crear un contrato donde poníamos la cláusula. Era típico, no, porque no teníamos legisladores, o sea, alguien configurado. Yo hago un contrato totalmente atípico y pongo, no sé, cláusulas con prestaciones y no entra en ningún molde previsto por el legislador. Bueno, esto sería lo mismo con los títulos valores. A eso no le podría decir uno, hay alguien que cree un título valor diferente, pero tiene que ser diferente y bien diferenciado de los que ya creados por el legislador. Y otro artículo que resalto es el 1826, que dice, excepto disposición legal, o cláusula especial en el título o valor, o en uno de sus actos de transmisión, por ejemplo, endoso o garantía, por ejemplo, aval, eh, dice que van a quedar solidariamente obligados al pago o al cumplimiento de la prestación que obviamente que tiene contenida, los creadores del título o valor, pero no los otros intervinientes. Es decir, que lo que me está diciendo es que el principio general es que cuando yo tengo un título de valor, los que están obligados al pago son los que crearon, o a veces decimos libraron, emitieron el título de valor, pero los que después fueron haciendo circular, en principio no están obligados. Pero acá lo más importante quizás es la excepción, porque nos olvidamos a veces que este artículo dice, excepto disposición legal, o cláusula especial del título de valor. Porque muchos de los títulos de valores que veamos, y los que van a ver ustedes en la clase que viene, entran en la excepción. Es decir, en los que no solamente quedan obligados al pago, los que crearon el título, sino también todos los demás intervinientes. ¿eh? ¿Cuándo se hace excepción? Cuando lo establece la ley.
que establece la solidaridad entre todos los intervinientes, no solo los que crean. O bien que haya una cláusula especial donde los otros intervinientes se obliguen. ¿Mm? El principio general es que los obligados son los que crearon, no los que fueron transmitiendo. Pero la excepción lo puede plantear la propia ley o una cláusula especial en el título de valor. Y si estamos en una excepción a este principio de responsabilidad del 1826, que en principio, reitero, solo caen los que crearon el título de valor, cuando estamos en la excepción, todos los intervinientes, no solo los creadores, son solidariamente obligados al pago. Y cuando vean la clase que viene, letra de cambio y pago y pagaré, perdón, y la siguiente cheque, van a ver que la ley establece en ellos la excepción, que se llama solidaridad cambiaria, en virtud de la cual en esos tipos de títulos valores, todos los intervinientes quedan solidariamente obligados al pago y por lo tanto en un pagaré no solo va a quedar obligado al pago el suscriptor, que es el que crea el título, sino también todos los endosantes. Entonces, todos los que fueron transmitiendo por endoso quedan obligados solidariamente al pago con el portador legitimado. Lo mismo en el entrecambio. En un cheque también. Entonces, en un cheque no solamente queda obligado al pago el que libra el cheque, sino todo lo que fueron endosando. ¿Por qué? Porque la ley establece en ese caso la solidaridad cambiaria, que es una excepción a este principio del 1826. ¿Mm? Pero por eso le hago hincapié en la excepción, porque en la clase que viene van a ver la excepción, no el principio general del 1826, por el que en principio solo quedan obligados los que crearon, no los demás intervinientes. ¿Mm? En la sección segunda yo le dije que habla de los títulos valores cartulares, acá vuelve a hacer mención, o sea, hace hincapié en esta cuestión de que es de aplicación subsidiaria, priman las leyes especiales que regulen los títulos valores en particular, y acá en 1836 habla de la desmaterialización, es decir, la posibilidad de que estos títulos, los títulos valores que son cartulares puedan eh, sufrir esta desmaterialización, o sea, reemplazo o modificación del sustrato material por diversos medios técnicos. Como le dije, en el caso, por ejemplo, del cheque, el cheque es un título de valor cartular, es decir, ese cheque que conocemos en el papelito de la chequera, es un título de valor cartular, pero puede ser emitido como un título de valor no cartular desmaterializado, y eso ya está reglamentado, que es el e-check, que no tiene un soporte material. Es digital el soporte. El pagaré electrónico, porque el pagaré en principio también tiene un sustrato material, es un título de valor cartular, pero puede aparecer desmaterializado en el pagaré electrónico, por ejemplo. Entonces, ese es el proceso de desmaterialización que se viene dando cada vez con más fuerza. Y luego en esta sección, les reitero, van a tener en los distintos parágrafos la reglamentación, la regulación de los títulos valores, cuándo es al portador, cuándo es a la orden, nominativo endosable y no endosable, así que ahí tienen para releer los artículos y repasar lo que conversamos en la primera parte. La sección tercera nos va a hablar de los títulos valores no cartulares, es decir, por eso, fíjense que ahí no habla de un documento, sino que directamente habla de derechos de crédito de circulación autónoma, que no están incorporados en un soporte papel. Por ejemplo, la factura de crédito MIPYME, factura electrónica, eso, que es un título de valor no cartular. Vamos a tener un derecho de crédito que circula de manera autónoma, pero no está incorporado en un soporte papel. Su soporte es digital. Y finalmente la sección cuarta, que habla, como ya les adelanté, sobre el deterioro, sustracción, pérdida, destrucción de los títulos valores o sus registros. En el primer parágrafo principalmente le va a hablar del tema del deterioro, porque ante el deterioro yo tengo el título, pero ha sufrido, digamos, una degradación desde el punto de vista material, y esto nos lleva a la sustitución. La sustitución la va a hacer el propio emisor, pero el portador legitimado tiene que requerir la misma, va a emitir entonces un duplicado para
de ese título deteriorado. Luego ya cuando hay sustracción, pérdida o destrucción de los títulos valores y ya no los tenemos porque fueron sustraídos, porque se perdieron o se destruyó directamente, ahí hay que ver si es un título valor en serie. Recuerdan que vimos la clasificación en serie o individual según cómo se han emitido. Si es en serie, establece en el parágrafo segundo todo un procedimiento que lo lleva a cabo el mismo emisor del título. Cuando es un título valor individual, el procedimiento, porque acá lo que se hace es la cancelación y la emisión de un nuevo título. O sea, la cancelación de ese que se sustrajo, se perdió, se destruyó, y la emisión de uno nuevo. Reitero, si es un título valor en serie, lo hace el propio emisor. Si es un título valor individual, se hace judicialmente. Se hace la denuncia ante el juez y el juez hace un procedimiento donde hay publicidad, puede haber oposición de los terceros, etcétera. Porque yo puedo decir que perdí, pero resulta que aparece un portador legitimado. Entonces, bueno, hay todo un proceso de oposición, etcétera. Pero lo que quiero acá centralizar es que el procedimiento es judicial. Y el parágrafo cuarto, que para mí, digamos, es una incorporación excelente que ha tenido el codificador, es prever esa cuestión para los libros de registro. Si no hablamos ya de los títulos, porque cada uno estará los portadores legitimados con los títulos, pero acá lo que se perdió, se sustrajo el libro de registro para los títulos nominativos. Entonces prevé un procedimiento para, eh, digamos, cancelar el libro perdido y generar uno nuevo, que es judicial, que es judicial y se hace una suerte de verificación de crédito similar a la verificación de crédito de un concurso. Entonces van a ir a verificar su título, digamos, todos los portadores legitimados para reconstruir en alguna medida ese libro de registro sustraído, perdido o destruido. El procedimiento es judicial. Ahora, todas estas normas sobre deterioro, sustracción, pérdida o destrucción de los títulos valores o su libro de registro se aplican, las del código que estamos viendo, esa sección cuarta, en la medida en que no haya normas especiales que rijan al título valor en particular. Entonces, la cancelación del cheque no se va a regir por estas normas, sino por la cancelación prevista en la ley de cheque. Si hay alguna cuestión no prevista, supletoriamente lo que establece el código. Y en general, reitero, toda la normativa que hace a este régimen general de los títulos valores que encuentran en el código es supletorio de lo que establezcan las normas especiales, las leyes especiales que rijan al título valor en particular sobre el que ustedes estén analizando, estudiando o resolviendo el conflicto. ¿Mm? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Bien. Entonces, después lean, revisen todo el articulado para repasar todo lo que ya estuvimos viendo, pero también quiero que tengan conciencia de la metodología del código, cómo ha organizado este régimen legal. Algunos detalles para finalizar nuestra clase. No termina ya, pero ya son algunas cuestiones puntuales que estamos viendo. Pero ya es el final. Dentro de lo que son los títulos valores, también título de valor y título de crédito, porque en ambas categorías entran, hay una especie que son los títulos cambiarios. Los títulos cambiarios tienen la particularidad de que, ¿vieron que nosotros decíamos? El título de valor es un documento necesario para ejercer un derecho literal y autónomo en el expresado. Es decir, que hay una declaración de voluntad unilateral con ciertas precisiones, que es lo que vamos a ver enseguida, por el cual el que crea el título lo que hace es obligarse en forma incondicional e irrevocable a cumplir una determinada prestación. Que vimos en la clasificación que podía ser a pagar una suma de dinero, a entregar una mercadería, a cumplir con un servicio, a darle un estatus, una participación determinada al titular, al portador legitimado de ese título valor. Pero hay una especie dentro de los títulos valores en general que son los títulos cambiarios. Y estos
contienen exclusivamente una obligación de dar una suma determinada de dinero. Entonces, esa prestación a la que se obliga el que crea el título, y bueno, si hay solidaridad, también los que los transmiten, es a dar una suma determinada de dinero. Entonces, básicamente lo que vamos a tener incorporado en el documento es pagaré o haré pagar una suma determinada de dinero. Esa especie se llaman títulos cambiarios. A su vez, dentro de los títulos cambiarios, hablamos de tres títulos en particular, que los llamamos papeles de comercio. Los papeles de comercio son una especie dentro de los títulos valores que además de esos caracteres que vimos para todo título valor, que era necesario, literal y autónomo, son de la clasificación que vimos, abstractos. ¿Recuerdan? La contraposición era causales. Estos son abstractos. Son formales, en oposición a los no formales. Y son completos, en oposición a los incompletos. Entonces, son una especie de título-valor y como tal, necesario, literal y autónomo. Pero además son abstractos, es decir, que están desvinculados jurídicamente de la causa y el deudor no puede oponer al portador legitimado defensas causales fundadas en la relación jurídica subyacente. Son formales porque la ley va a exigir una serie de requisitos esenciales que si no están contenidos, o sea, hay un contenido que necesariamente debe tener, y si no lo tiene, afecta a la validez del título, a su existencia, a su validez y a su habilidad. Son formales. Y además son completos porque son autosuficientes, deben bastarse a sí mismos. Y yo no toda la configuración de los derechos y obligaciones tiene que surgir del tenor literal del documento, no me puede remitir a otro documento para completarlo, ni puedo traer otro documento para completarlo. ¿Ok? E incorporan exclusivamente una obligación dineraria, pagar una suma determinada de dinero. Y ese derecho expresado ahí es el derecho que tiene el portador legitimado, va a tener el derecho a que le paguen una suma determinada de dinero. ¿Mm? ¿Qué son? La letra de cambio, el pagaré y el cheque. Es decir, ¿cuáles son los papeles de comercio? Letra de cambio, pagaré y cheque. ¿Qué son? Son títulos valores que además de los caracteres generales son abstractos, formal y completo e incorporan exclusivamente una obligación dineraria. Y que lo van a ver la clase que viene y la siguiente tiene un régimen especial. Así que para la clase que viene, tengan a mano, si bien no la van a tener conmigo, pero les sugiero ya tengan a mano, el decreto ley 5.965 del 63, donde tienen el régimen de letra de cambio y pagaré, y la ley 24.452 de cheque, en sus versiones actualizadas siempre. ¿Mm? Profe, ¿podría poner en el chat el decreto y la ley? Sí. Siempre busquen la versión actualizada porque además cuando fue las normas de burocratización se modificaron. El primero de ellos, sí, establece el régimen legal de la letra de cambio del pagaré y el segundo es la ley de cheque. En su versión, reitero, busquen actualizada. Bien, entonces hablamos de los títulos cambiarios, vimos que aparecen acá los papeles de comercio y aparece un tema que quiero puntualizar y es el tema de la obligación cambiaria. Es esa obligación que va a estar contenida en este título. Esa obligación de pagar una suma determinada de dinero o de hacer pagar, depende de cuál de los títulos sea, una suma determinada de dinero. Y acá nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la obligación cambiaria contenida en estos títulos? Que en realidad lo que tiende a responder es a la pregunta de ¿por qué quien firmó una letra de cambio o un pagaré o un cheque
obligado con un tercero con el cual nunca tuvo relación y que, como aparece como el portador legitimado del documento, puede ejercer los derechos emanados de él. Porque ya vimos que el portador legitimado es el sujeto que está en una situación jurídica que lo habilita a ejercer los derechos que emanan de ese documento. Pero, como yo les dije, puede ser que alguien suscriba un pagaré a mi favor y yo se lo endoso a David Benítez y David Benítez se lo endosa a Yasmín Palavecino y vencido, operado el vencimiento, Yasmín se presenta a esa persona que me suscribió el pagaré y le exige el pago. Y esa persona está obligada ante Yasmín a pagarle, pero nunca tuvo una relación con Yasmín. ¿Por qué? Quien firmó ese pagaré, en mi ejemplo, la letra de cambio de cheque, queda obligado a pagar al portador legitimado. Y existen diversas teorías. Lo mismo, como yo dije, como hay solidaridad cambiaria, podría, obviamente, primero Yasmín tiene que ir a reclamarle, eso lo va a explicar el profesor la clase que viene, a el suscriptor del pagaré, pero si él no le paga, todos estamos obligados. Entonces podría venir a reclamarme a mí como endosante. Entonces, pero yo tampoco, fíjense, yo le endosé a David y David le endosó a Yasmín. Y Yasmín viene y me dice, mira, el que suscribió el pagaré, fui a reclamarle, no me pagó, pagame. Y yo estoy solidariamente obligada a pagarle. Y yo no tengo ningún vínculo con Yasmín, ¿por qué estoy obligada a pagarle? Eso es lo que busca explicar cuando decimos cuál es la naturaleza jurídica de la obligación cambiaria, contenida en este título cambiario. Ahora, en un primer momento en la evolución de la doctrina se trató de enmarcar en algún contrato, forzadamente, a ver si había un mandato, una representación, es decir, qué contrato podíamos decir que había, en mi ejemplo, entre el que suscribió el pagaré y Yasmín. Y bueno, ahí como que muy forzadamente se trataba, obviamente esas teorías fueron superadas porque evidentemente no hay ningún vínculo contractual. ¿Mm? Son teorías que fueron descartadas. Ahora, la teoría de la voluntad unilateral lo que va a decir es que el librador, o sea, el que crea el título, asume por su sola voluntad el compromiso de pagar el título valor, no a una persona determinada, que sería, por ejemplo, a mí, que fue la primera beneficiaria, sino a una persona indeterminada pero determinable, es decir, quien resulte portador legitimado del documento al vencimiento. Lo que sostiene esta doctrina entonces es que habría una declaración. Ustedes saben que la declaración unilateral de voluntad es fuente de las obligaciones, y sobre todo está receptada hoy en el artículo 1800 del Código expresamente. Pero en particular dice que hay una declaración unilateral de voluntad cambiaria, es decir, una declaración unilateral de obligarse cambiariamente frente, en mi ejemplo, bueno, al portador legitimado. El problema que tiene esta posición es que, como decimos, explica satisfactoriamente el aspecto pasivo de la relación cambiaria, pero tiene un problema. Y es que esta teoría, como yo le dije, lo que exige es una voluntad de obligarse cambiariamente. Pero esta puede no estar, y el librador del pagaré, de la letra de cambio del cheque, estar obligado igual ante el portador legitimado. Por ejemplo, em, yo en los cursos suelo llevarle, cuando vemos pagaré, em, digamos, unas cartulinas, unos cartoncitos, unos papeles con escrito cuál, o sea, como si fuera un pagaré y una firma. Y le llevo también los talones, los talonarios de pagaré y decimos, bueno, supongo ustedes que yo completo uno y pongo mi firma para mostrarles cuáles son los requisitos esenciales, cómo es un pagaré. Y lo dejo en el escritorio. Vamos al break, al recreo, y alguien agarra ese pagaré y después se lo endosa a otra persona y circula. Y llega el vencimiento que yo, sea
en broma o a título académico, educativo, para mostrar cómo era, coloqué. Y viene y me exige el pago. Yo puse mi firma y estoy obligada cambiariamente frente a esa persona. ¿Tenía yo voluntad de obligarme cambiariamente? No. Yo no firmé ese pagaré para obligarme cambiariamente. Yo lo firmé porque o estaba haciendo una broma en un recreo o les quería mostrar cómo era, pero yo no tenía voluntad de obligarme cambiariamente y estoy obligada. Esa es la crítica que se hace a esta teoría. Es decir, el portador legitimado me puede exigir el pago. ¿Se entiende esto? Es decir, yo no tenía voluntad de obligarme cambiariamente, pero firmé el pagaré y estoy obligada ante el portador legitimado. Esa es la crítica que se le hace a esta teoría. Porque si sostuviéramos que la naturaleza jurídica de la obligación cambiaria es una declaración unilateral de voluntad de obligarse cambiariamente, en ese caso no habría obligación cambiaria. Y sin embargo, la hay. Respuesta a la crítica de esta teoría aparece la teoría de la apariencia, donde dice que la fuente de la obligación cambiaria, o sea, por qué yo quedo obligado cambiariamente frente al portador legitimado, radica en la apariencia jurídica de declaración de voluntad. Es decir, no le interesa si hubo o no declaración de voluntad. Cuando yo inserto la firma, genero la apariencia de que tuve la voluntad de obligarme cambiariamente. Y para la protección de los terceros, y esto le da, esto que hablábamos, la seguridad, la confianza, la circulación del crédito, ¿eh? Lo que importa es eso. Y yo quedo obligado cambiariamente por la apariencia jurídica de declaración de voluntad que da insertar la firma. La crítica que se hace, principalmente en la doctrina ya Arola hace la crítica al respecto, es que esto explica satisfactoriamente el aspecto activo de la relación cambiaria, pero no explica algo, que es que no puede afirmarse que la voluntad no cumpla ningún rol en la creación, en el nacimiento de la obligación cambiaria. Porque la crítica sostiene de que sí es necesario un mínimo de voluntad, que se concreta en la voluntad de poner la firma. Es decir, por ejemplo, si yo puse la firma, no sé, bajo amenaza, y eso se puede acreditar, pues habría un vicio en mi voluntad, ¿entienden? En la voluntad de firmar. O, por ejemplo, no sé, una persona que está incapacitada y le hacen firmar, ¿eh? En ese caso no habría voluntad de firmar. Ahora, lo que no importa es si yo tenía voluntad de obligarme cambiariamente. Lo que importa es que yo haya tenido la voluntad de firmar. Con eso basta. Si firmé y tenía, digamos, voluntad de obligarme, ok. Si no la tenía, también ok. Basta con que tenga voluntad de firmar. ¿Estamos? Ahí ya me fui a la última teoría que es la de Jadarola, en la que, digamos, en alguna medida trata de cerrar todo esto y que entiende, partiendo de los defectos de la teoría de la voluntad unilateral, porque me exige voluntad de obligarme cambiariamente, y la de la apariencia, porque dice no importa nada la voluntad, llega a un punto medio donde me va a decir que la obligación cambiaria nace por un acto voluntario, unilateral, del obligado. ¿Mm? ¿Qué es? ¿Cuál es el acto voluntario? Suscribir. Y eso hace de que nazca la obligación cambiaria, sea que haya tenido voluntad de obligarse o no. Basta con que haya tenido voluntad de firmar. Y ahí queda obligado, con la firma puesta voluntariamente, queda obligado cambiariamente ante el portador legitimado. No tengo que buscar ningún vínculo.
contractual o el que sea respecto a esto. Basta con que haya puesto la firma voluntariamente. Y ahí queda obligado frente al portador legítimo. ¿Estamos con esto o hay alguna duda? Bien. Otro tema relacionado con esto es, está bien, dijimos, tiene que tener la voluntad de firmar, pero hay una disquisición en cuanto a en qué momento se perfecciona el acto cambiario. Todo esto que estoy diciendo es aplicable, si bien yo lo hablo en relación a la creación del título o libramiento, es aplicable a todos los actos cambiarios. Por ejemplo, el endoso que hablábamos, que es un acto cambiario de transmisión que se transmite con autonomía, también basta con que yo haya tenido la voluntad de poner la firma en el endoso. Si lo hice por broma, y bueno, pero puse voluntariamente la firma, se configura mi obligación cambiaria como endosante. Lo mismo con el aval, que es un acto cambiario de garantía. Puse la firma como avalista voluntariamente, bueno, ya está, quedé obligado cambiariamente. Ahora, Profe, sí, ¿y no hay forma de que se salga de esa obligación? pagando. ¿No? Ah, lo había hecho. No, pero no sé, no Bueno, pago, sé. prescripción. Bueno, hay que tener cuidado cuando uno firma un título de valor, sabe que se está obligando, sea que haya querido obligarse o no. ¿Qué? Sí, bueno, y la clase que viene van a ver con los profes cuando paguen, por ejemplo, que es importante que el pago conste en el título o que se anule el título, porque si vuelve a circular y por más que yo tenga un recibo, todo muy lindo, el recibo entre las partes, pero si circuló y viene un tercero portador legitimado, a mí dice págueme, si yo ya pagué, tengo el recibo, así muy bien, pero yo soy portador legitimado, tercero. Si el pago no consta en el título, exigirle el pago. Bueno, eso no me voy a ir Sí, más, esto no tiene- no voy a ahondar más en temas de la próxima clase, pero bueno, obviamente, fíjense, la obligación nace con la voluntad de firmar, con la firma voluntaria. Así que bueno, hay que tener cuidado. Eh, Más allá de esto, ¿en qué momento se perfecciona el acto cambiario, ya sea la creación, el endoso, la avales? Porque hay dos teorías en cuanto al momento específico. Unos que hablan de la creación y otros que hablan de la emisión. Para la teoría de o la doctrina de la creación, la obligación cambiaria nace con la firma del documento, prescindiendo de que el mismo salga o no del ámbito del librador. Es decir, acá cuando dice la letra, está refiriendo a la letra de cambio, pues el pagaré o el cheque. Y la doctrina de la emisión lo que requiere es, además de que yo firme el documento, este sea entregado al tercero, ya sea al beneficiario, al endosatario, al avalado, etc. Y recién ahí, es decir, cuando se, además de firmarse, luego se entrega al tercero, sale del ámbito del librador o del endosante o del avalista, ahí recién nace la obligación cambiaria. ¿Cuál es la crítica que se hace a esta segunda teoría? Es que no explica por qué existe obligación cambiaria en el caso del título perdido o robado. ¿Qué sería, por ejemplo, yo suscribo un pagaré y lo guardo en mi cajón, no se lo entrego a nadie? Pero resulta que después viene alguien de visita y me dice, a ver, quiero ver cómo está tu home office. Y se lleva, a ver el cajón, encuentra y se lleva. Y circula. Y viene alguien a exigirme el portador legitimado del pago. Y ahí hay obligación cambiaria. O sea, yo firmé, firmé y guardé. Y no podemos decir que hay emisión en cuanto a entrega del título, ¿sí? Y sin embargo estoy obligado. Por eso es que se critica esta teoría de la emisión que exige, además de la firma, la entrega a un tercero del título. Bastando, según la doctrina de la creación, con que yo firme el documento. Cualquiera sea la forma como sale de mi ámbito el título. Obviamente, si yo puedo probar que es la persona que me robó el título la que está exigiendo el pago, pero tengo que probar la mala fe, ¿recuerdan? ¿Eh? Pero si no, es un portador legitimado, se presume la buena fe y tengo que pagar.
Pero esa es la diferencia entre la doctrina de la creación y de la emisión en cuanto al momento específico en que nace, en que se perfecciona el acto cambiario. Dos cosas para terminar, así que se me ponen contentos. Ustedes van a escuchar hablar de rigor cambiario. Cuando escuchen la mención a rigor cambiario, lo que se está refiriendo es al formalismo que propio de de los títulos valores, principalmente cuando hablamos de títulos valores formales, como son la letra de cambio, el cheque y el pagaré, donde yo les dije que va a haber un predominio de las formas, pero es, digamos, un neoformalismo, si es un formalismo moderno, porque no es el formalismo de la época romana que usaban, sino que lo que me va a decir la ley es, cuando estoy en un título formal como esto, tiene que tener este contenido, como requisitos esenciales. Si no tiene este contenido, es nulo. Si tiene este contenido, es válido y hábil. Entonces, hay un predominio de las formas, pero ¿por qué exige la forma? Usted me dirá, doctora, usted en la unidad 1 dijo que el derecho comercial se caracteriza por ser no formal. Recuerdan que era una de las modalidades tradicionales. Y sí, pero ahí yo les aclaré, a veces me va a exigir forma solemne, pero cuando me exige forma solemne es para esto, para brindar seguridad jurídica y para brindar aceptación generalizada. Porque yo le dije, bueno, circulación ágil, rápida del crédito, me da el título de valor, pero también más segura. ¿Por qué? Porque si yo me van a endosar y transmitir un pagaré, yo miraré y diré, tiene los requisitos tal, 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 porque estudié el artículo 101, está bien, cumple los requisitos esenciales, esto va a ser válido y voy a poder exigir el pago. Entonces lo acepto y me brinda seguridad. Esas formas que me exige la ley de manera solemne me brindan seguridad al acreedor. Y como les dije esto, y permite que pueda circular rápida. Eh, y otro tema importante, como ya hablamos, que la forma escrita es constitutiva, porque el documento va a tener un derecho en el expresado, pero el hecho de que esté incorporado y aparezca el documento, esa forma escrita, es constitutiva al derecho, no meramente probatoria. Y como les dije, en el caso de los títulos valores formales, donde vemos este rigor cambiario, el contenido está predeterminado por la ley, y si no cumplo con esos requisitos esenciales de contenido que me da la ley, pues entonces hace o afecta la validez del título. A eso refiere el rigor cambiario, es al formalismo que tienen estos títulos valores formales. Y el otro tema a apuntar es la representación cambiaria. ¿A qué refiere esto? A cuando alguien pone la firma en el título, sea cuando lo crea, lo libra, o un endosante, o un avalista, si cualquiera de los que firman en alguna calidad el título, y por ende se obligan, pero lo hace invocando representación de otra persona. Por ejemplo, lo hace como mandatario, o lo hace como representante de una sociedad anónima, una SRL, etcétera. Es decir, no firma él obligándose, ¿m? por cuenta propia, sino por cuenta de otro, en representación de otro. Esto tiene que surgir obviamente de que yo estoy firmando el título, pero en representación de otro y no obligándome personalmente de la literalidad del documento. Es decir, cuando yo firmo tengo que poner que lo estoy haciendo por otra persona. O sea, eso tiene que surgir aclarado del título. Bueno, después cuando me vienen a exigir, no, pero yo había firmado no a título personal, sino como director de la sociedad, no, presidente de la sociedad anónima o gerente de la SRL. No, no, momentito, eso tenía que estar aclarado en el tenor literal del título. Aunque no se requieren formas sacramentales, mientras que he expresado que lo estoy haciendo en representación de otro, está ok. Y vinculado con esto, miren después detenidamente el artículo 1825, donde me va a decir qué pasa o cuál es la consecuencia. Está bien, yo firmo y digo que hago en representación de fulanito de tal como apoderado, pero resulta que yo no tengo poder, es decir, no tengo representación de esa persona. O tengo, pero no tengo facultades suficientes para representarlo, por ejemplo, en el libramiento de pagarés, porque requiero de facultad especial y no las tengo. Entonces, si yo firmo
una letra de cambio, pagar un cheque, un título de valor en general, porque estamos hablando de 1825, y digo que lo hago en representación de otra persona, pero no tengo representación o no tengo representación suficiente, pues entonces quedo obligado personalmente. ¿Mm? Es decir, primero, obviamente la otra persona no quedó obligada porque yo no tenía representación, pero a la vez yo quedo obligado personalmente como si hubiera actuado en nombre y por cuenta propia. Lo mismo si alguien inserta una firma falsa en un título o valor. Obviamente que ahí hay que acreditar que esa persona fue la que insertó la firma falsa. Queda obligada personalmente. Cuando vean los regímenes de letra de cambio y pagaré, van a ver este tema, ya les adelanto, en los artículos 8 y 9 del Decreto Ley 5.965 del 63, en el caso de cheque, en el artículo 10, en el párrafo segundo de la Ley de Cheque 24.452, y luego cuando vean sociedades, el cuatrimestre que viene, verán en los artículos 58 y 60 de la Ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades, los aspectos relativos a la representación de las sociedades. Pero lo que tiene que quedarles ahora en claro es que toda vez que alguien firma un título valor, como el liberador, como el Santa, la lista, la función que lo firme, perdón, y lo haga en representación de otra persona, tiene que tener poder suficiente para representar a esa otra persona, humana o jurídica, para obligarse, digamos, eh, a través de un título o valor. Y tiene que dejar en la literalidad del documento que lo está haciendo en representación de otra persona. Si no lo hace, queda obligado personalmente. Si lo hizo, pero no tenía facultades o no tenía directamente representación, queda obligada personalmente. ¿Estamos? Suele ponerse por por ejemplo, la denominación de la sociedad. ¿Mm? Firme, pongo María Victoria Gino Yancy, eh, por ejemplo, gerente de la estrella SRL o por la estrella SRL, y bueno, ahí se entiende de que yo estoy haciéndolo en representación de otra persona. Sí, yo no era gerente de la sociedad y entonces quedo obligada personalmente. ¿Se entiende esto? ¿Están ahí? Sí, Profe. profe. Ya se fueron. Bueno, y con Sí, esto profe. terminamos la clase. Así que muchas gracias a todos. Sé que por ahí es un tema que muchos lo ven por primera vez y por ahí les resulta un poquito abstracto, así que bueno, le agradezco a todos la atención y espero hayan podido introducirse en este mundo de los títulos valores que continuarán transitando y navegando en las dos clases siguientes. Cualquier duda o consulta, saben que tienen abierto el canal del aula virtual con los mensajes y quedo a disposición. Lo que refiere al examen final, en principio está programado para hacerlo en el próximo encuentro presencial, que es a mediados, más hacia no recuerdo ahora la fecha, pero yo creo que será 18, 19 de noviembre, por ahí creo que era el próximo encuentro presencial de la planificación. A ver. 17 y 18 de noviembre del próximo encuentro presencial. 17 Goya, 18 Esquina, ¿sí, no? Así Por lo es. menos de lo que tengo acá. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en principio sería allí el examen final. De todos modos, estén atentos, le vamos a comunicar formalmente por el aula virtual fecha y hora exacta, pero ya saben que nos estamos aproximando, así que no se retrasen con el estudio. ¿Bien? Perfecto, profe. Gracias. Bueno, súper. Con esto entonces damos por finalizada la clase de hoy. Si no hay alguna otra pregunta, duda o consulta o comentario. Bueno, y bueno, se verán con los otros profes las clases que vienen y en principio conmigo en el encuentro presencial. Así que les deseo Listo, éxitos profe. y que tengan buenas Gracias. noches. Buen fin de hasta luego. Igualmente para ustedes. Chao, chao.